Imagina que nos subimos a un coche espectacular. Ponemos una dirección en el GPS, el destino definitivo, es el lugar donde por fin, supuestamente, vamos a alcanzar una vida feliz y plena. Pisamos el acelerador a fondo, vamos a toda velocidad por la autopista, adelantando a todo el mundo, pero bueno, hay un pequeño e insignificante problema. Pues sí, que el GPS está roto. Las coordenadas están mal desde el principio. O sea, cuanto más aceleramos, más nos alejamos de ese destino. Y la ironía aquí es que la propia velocidad nos da una falsa sensación de progreso. Exacto. Y lo peor de todo es que, al mirar por la ventanilla, vemos a miles de coches yendo exactamente en esa misma dirección. Claro, la lógica inmediata nos dicta que, si toda esta multitud va por esa ruta, pues tiene que ser el camino correcto, ¿no? Claro, es que es muy reconfortante ir en grupo. Totalmente. Pero cabe preguntarse si todos estamos igual de perdidos, corriendo a toda velocidad hacia un precipicio, o con suerte hacia un callejón sin salida. Mm, Esa metáfora del viaje a ninguna parte ilustra, a la perfección la crisis existencial que abordamos en la inmersión de hoy. A menudo se asume que la felicidad es un destino obvio, un lugar de acumulación de placeres o de estatus, pero solemos buscarla en el mapa equivocado. Por eso hoy ponemos sobre la mesa un material que intenta redibujar ese mapa. Vamos a adentrarnos en los extractos del libro La sabiduría de los estoicos, que es una compilación indispensable realizada por Francis y Henry Hazlitt. La misión de nuestro análisis de hoy es destilar el núcleo de una filosofía que ha sobrevivido más de 2000 años. Sí, y fíjate que no ha sobrevivido como una teoría abstracta para debatir en universidades, sino como un auténtico manual de supervivencia mental. Un escudo portátil diseñado para el caos diario. Me encanta. Exacto. Y el peso de este análisis recae especialmente en el Tratado de una vida feliz de Séneca. La intención es desentrañar por qué la tranquilidad mental se consideraba el máximo logro humano y examinar los mecanismos exactos para alcanzarla cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Pero vayamos por partes, porque antes de diseccionar los consejos prácticos, es vital entender el terreno del que brotan estas ideas. Rara vez en la historia hemos visto a un grupo de pensadores forjar un mismo marco filosófico desde realidades tan radicalmente opuestas. Ya, es que no es una filosofía de sillón escrita por académicos aislados, para nada. Se puso a prueba en las peores y en las mejores situaciones imaginables. Eso es. De hecho, de los antiguos estoicos, solo nos llegan obras completas de tres figuras centrales: Epicteto, Marco Aurelio y Séneca. Y sus vidas son un estudio de contrastes absolutos. Epicteto, por ejemplo, nació como esclavo, vivió en la pobreza crónica y arrastró una cojera severa durante gran parte de su vida. Sí, y sobre esa cojera hay una anécdota histórica brutal, que ilustra esta resistencia estoica llevada a un extremo, casi incomprensible. Resulta que su amo, que era conocido por su sadismo, un día decidió retorcerle la pierna a Epicteto por pura diversión. Madre mía, por diversión. Tal cual. Y cualquier persona habría suplicado o gritado del dolor, pero Epicteto, manteniendo una calma pasmosa, simplemente le advirtió sobre la física básica de la situación y le dijo: si continúas, me romperás la pierna. Y el amo continuó. El amo continuó aplicando presión hasta que el hueso cedió y se partió con un crujido. Y en ese momento de agonía física aguda, la respuesta de Epicteto no fue de terror, ni se puso a gritar. Lo miró fijamente y soltó una frase lapidaria: no te dije que me la romperías. ¡Qué barbaridad! Me pone los pelos de punta. Es muy crudo, sí. Pero aquí presenciamos el mecanismo fundamental del estoicismo. O sea, esa separación radical entre el dolor físico, que es inevitable, y el sufrimiento emocional, que es una elección. Epicteto se negó en rotundo a entregarle a su amo el control de su mente. Demuestra un dominio absoluto de la voluntad. Y luego, si cruzamos al extremo opuesto del espectro social, nos encontramos con Marco Aurelio. Era literalmente el hombre más poderoso del planeta, un emperador romano con poder absoluto sobre la vida y la muerte. Pero irónicamente, esa omnipotencia no se tradujo en una vida de placeres fáciles. Su reinado fue una tragedia constante. Claro, pasó años durmiendo en tiendas de campaña militares. Exacto, librando guerras incesantes en las fronteras germánicas, sofocando rebeliones y viendo cómo la peste diezmaba a la población. Y en medio de ese infierno de barro y sangre, escribía de noche sus meditaciones.
que, ojo, no estaban pensadas para publicarse, eran su diario íntimo, una herramienta psicológica para no perder la cordura por el poder absoluto. Epicteto nos enseña el estoicismo desde la sumisión forzada y Marco Aurelio desde la carga aplastante del deber imperial. Y luego, bueno, llegamos a una categoría mucho más turbia. Llegamos a Séneca. Ay, Séneca, la figura central de nuestro análisis y, con diferencia, la más compleja. Séneca caminó por la cuerda floja constante. Fue tutor y ministro del emperador Nerón, predicaba abiertamente el desprecio por las riquezas materiales, pero simultáneamente amasó una de las fortunas más inmensas de toda Roma. Tenía viñedos, propiedades, daba préstamos millonarios por todo el imperio. Estaba forrado, y esa acumulación de poder fue su perdición. Nerón, sumido en la paranoia, acabó viéndolo como una amenaza y le ordenó suicidarse. Según los textos, Séneca recibió la orden con estoicismo absoluto. Se cortó las venas delante de sus amigos, que estallaron en llanto, y él les recriminó esa debilidad. Les preguntó de qué habían servido tantos años de filosofía frente a la adversidad y les dijo que les dejaba su posesión más valiosa, que era el ejemplo de su vida. Es que las fuentes destacan que Séneca fue el escritor más brillante del trío, el de los aforismos más punzantes. Sin embargo, a finales del siglo XIX se le olvidó un poco y se le criticó mucho. Y aquí tengo que hacer de abogado del diablo, porque surge un punto de fricción ineludible. A ver, dispara. Tenemos a un señor que nos sermonea sobre cómo la riqueza no trae la paz y cómo debemos desapegarnos de lo material, pero escribe esos ensayos desde villas decoradas con marfil y oro. Si lo trasladamos a hoy, suena igual que un gurú tecnológico de Silicon Valley dándonos lecciones de minimalismo desde su mansión búnker en Hawái. O sea, ¿no invalida esta aparente hipocresía todo su mensaje? Es una buenísima pregunta, y esa acusación de hipocresía le ha perseguido 2 milenios. Sin embargo, hay un ángulo distinto que hace que los textos de Séneca tengan un valor casi científico. Su inmensa riqueza le dio una experiencia empírica que los teóricos puros no tienen. Claro, él lo vivió desde dentro. Exacto. Él conoció el lujo extremo, tuvo acceso a todos los placeres y al poder de la corte romana, y pudo comprobar en primera persona que toda esa arquitectura exterior estaba vacía. No advertía de los peligros de la riqueza desde la envidia del que no la tiene, sino desde la decepción brutal del que ha llegado a la cima y descubre que ahí arriba no hay oxígeno. Ya, y que su fortuna no le sirvió de nada para frenar la psicopatía de Nerón. Ni para evitar su condena a muerte, claro. Visto así, cambia la cosa. Que es un informante desde dentro del sistema. Nos asegura que detrás de ese telón de oro solo hay insatisfacción. Y este desencanto nos conecta con su visión implacable sobre lo que él llama la multitud y la ilusión de la felicidad, porque al estar en el epicentro de las modas romanas, entendió que buscar la validación del grupo era una trampa mortal. Totalmente. En De una vida feliz, Séneca utiliza una imagen gráfica y devastadora. Compara a la humanidad en su búsqueda de la felicidad con un ejército derrotado que huye en pánico. Uno tropieza en la oscuridad, el que viene detrás cae sobre él y el siguiente sobre los dos, y forman una montaña asfixiante de fracasos humanos. Madre mía, ¿qué imagen? Sí. Y de ahí extrae una regla de oro. En cuestiones de felicidad, la pluralidad de voces suele ser el indicador más claro de lo erróneo. Nos advierte contra seguir a los demás como ovejas, asumiendo que el camino más transitado es el bueno. Y fíjate cómo resuena eso hoy en día. Esa multitud ciega de la que habla Séneca es el equivalente perfecto al algoritmo de las redes sociales. Total. El algoritmo se alimenta de imitación. Muestra a millones de personas yendo hacia la misma tendencia de bienestar, la misma dieta milagro, y te genera la ilusión de que si tantos clics apuntan ahí, ahí debe estar la plenitud. Pero terminamos tropezando unos con otros en un ciclo de consumo más ansiosos que antes. Como dice Séneca, a la gente siempre le ha resultado mucho más fácil creer y copiar que pararse a juzgar. Ese cortocircuito es precisamente lo que él intenta sanar. Frente al ruido de la multitud, redefine la verdadera felicidad como un estado donde hay ausencia de perturbaciones. No es acumular picos de placer, sino forjar un equilibrio mental que ninguna fluctuación externa pueda quebrar. Es disfrutar del presente sin que te devore la ansiedad del futuro. Y las fuentes recogen una distinción muy fina que hace Séneca, la diferencia entre la simple risa y el verdadero regocijo.
porque hoy vivimos en una cultura de la distracción, donde estar entretenidos frente a una pantalla se confunde constantemente con ser felices. Sí, Séneca es tajante con esto. Explica que los placeres de lo que él llama el vulgo, refiriéndose a la masa irreflexiva, carecen de cimientos. Pueden provocarte una sonrisa o una carcajada efímera, pero no penetran en el corazón. Desaparecen tan rápido como llegan. Son puramente superficiales. Exacto. En contraposición, la verdadera alegría estoica es un movimiento sereno, firme. Nace única y exclusivamente de dentro. El sabio no espera que la alegría le llegue por un ascenso o una compra, porque sabe que todo lo externo es territorio prestado y te lo pueden quitar. El regocijo profundo es autofabricado. Vale, pero si la verdadera felicidad es esa brújula interna, la gran incógnita es el mecanismo. O sea, ¿cómo pasamos del pánico del ejército derrotado a la calma del sabio? Pues el vehículo exclusivo para ese viaje, según el estoicismo, es adquirir sabiduría y cultivar la virtud. Pero ojo, las fuentes aclaran que esto no es un interruptor mágico que te transforma en un maestro zen de un día para otro. Ya, no es magia. Que va. La sabiduría se describe como una herramienta activa. No es presumir de vocabulario filosófico, es ponerla al timón de tus decisiones. Enseña a distinguir entre la grandeza genuina y lo que Séneca llama un tumor. Un tumor. ¿Qué palabra más fuerte? Sí, se refiere a algo que parece imponente, pero que en realidad solo está hinchado de vanidad y enfermedad. Es una imagen brillante para describir el éxito vacío. Y repasando estas fuentes hay un elemento que aporta muchísimo alivio. Frente a la fama del estoicismo como una doctrina súper rígida, resulta que Séneca era muy pragmático. Admite que incluso los estudiantes avanzados conviven con la imperfección. De hecho, describe 3 grados de competencia. Sí, esta categorización humaniza mucho la filosofía. El primer nivel corresponde a los que han comprendido lo que deben hacer, pero aún fracasan en la práctica. Entienden la teoría, pero la inercia de sus malos hábitos les gana. Siguen deseando cosas inútiles. Luego, el segundo nivel agrupa a los que han logrado someter sus apetitos. Consiguen controlarse, pero viven en tensión constante. Mantienen la disciplina a base de pura fuerza de voluntad, con el terror a recaer a la mínima. Y el tercer nivel, el más alto alcanzable, por la mayoría, son aquellos que se han liberado de muchos vicios, pero no de todos. Séneca pone el ejemplo de alguien que ha erradicado la codicia, pero quizá todavía lucha contra ataques repentinos de ira o ambición. Siguen siendo obras en construcción. Es que es inevitable trazar un paralelismo con ir al gimnasio. O sea, el nivel 1 es el que paga la cuota anual, se compra la ropa deportiva carísima y se lee toda la teoría de nutrición, pero no levanta una pesa y come ultraprocesados. Ya, el clásico propósito de Año Nuevo. Exacto. El nivel 2 es la persona que va al gimnasio todos los días a las 6 de la mañana, pero sufre cada maldito segundo, lo odia, y sabe que si se salta un día, no vuelve. Y el nivel 3 es ese atleta que ya tiene una disciplina férrea, pero de vez en cuando, inevitablemente, se salta el día de piernas o se da un atracón. Hay solidez, pero no perfección divina. Gradual. Sin embargo, aunque se toleren estos defectos en el aprendizaje, el objetivo innegociable siempre es la virtud, porque para los estoicos el bien supremo es la vida virtuosa, y punto. Todo lo demás, la salud, la riqueza, la pobreza extrema, entra en la categoría de lo indiferente. Y para ilustrar esa indiferencia, Séneca recurre a un contraste extremo. Asegura que no es indiferente estar plácidamente en un lecho de rosas o estar siendo desmembrado en un potro de tortura. La intuición nos dice que una cosa es buena y la otra es mala, pero él defiende que sufrir la tortura con honor es superior a disfrutar de la cama lujosa si ese descanso está manchado por la infamia. Esa es la prueba de fuego estoica. La calidad de una vida no se mide por la comodidad, sino por las decisiones. La virtud tiene tanta fuerza que genera un respeto instintivo incluso en las peores mentes. Séneca pone el ejemplo de un ladrón de caminos. Dice que incluso el criminal más despiadado preferiría encontrar el oro tirado en el suelo antes que tener que asesinar para conseguirlo. Demostrando que en el fondo condena la maldad, claro. Exacto, la brújula de la virtud viene de serie. Pero a ver, detengámonos en el ejemplo del potro de tortura porque requiere escrutinio. Sugerir que la tortura física severa no constituye un mal verdadero, desafía el instinto de supervivencia.
Te pregunto, ¿creían de verdad que el dolor agudo no importa o es una exageración retórica de Séneca para llamarnos la atención? A ver, entiendo la duda, porque es el principal obstáculo para entender el estoicismo. Y no es una simple exageración. Para entenderlo, hay que ir al engranaje central de su sistema, que es la dicotomía del control. Es la separación implacable entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Y el cuerpo no lo está. Exacto. El cuerpo humano enferma, sufre accidentes. Un emperador puede encadenar tu cuerpo. Sin embargo, la forma en que tu mente evalúa esa situación sí es tuya al 100%. Séneca no finge que el dolor no existe. Habría que ser de piedra. El dolor es biología inevitable. Pero el sufrimiento, la degradación mental, eso ocurre solo si la mente da su consentimiento. Mantener la honestidad es para ellos infinitamente más vital que preservar la carne. Vale, comprendido. O sea, el daño físico es información biológica, pero la derrota moral requiere que tú firmes voluntariamente. Pero claro, mantener ese nivel de impermeabilidad exige un entrenamiento casi sobrehumano. ¿Cómo se fortalece la mente para llegar ahí? La respuesta de Séneca empieza por una purga drástica. Dejar de perder el tiempo en conocimientos inútiles y tratar nuestra mente como un paciente en urgencias. Es que el Tratado lanza una crítica demoledora contra la erudición vacía. Séneca expone lo absurdo de dedicar la vida a debatir detalles triviales. Se burla de los académicos preguntando, a ver, ¿de qué sirve diseccionar la ruta de Odiseo en los textos de Homero si no vemos cómo andamos a la deriva nosotros en nuestra propia vida? ¿Para qué medir hectáreas con geometría si no sabemos medir nuestros apetitos? Disfrazada de intelectualidad. Es la obsesión por acumular datos para no enfrentar los problemas reales. Hay una cita que es gráfica a más no poder. Dice, nuestras casas están en llamas, nuestro país invadido. ¿Ese es tu momento para jugar con adivinanzas estériles? La filosofía no es un entretenimiento, es medicina de urgencia. Y si trasladamos esa casa en llamas a hoy en día, el diagnóstico es quirúrgico. Nos la pasamos discutiendo en Internet con perfectos desconocidos sobre detalles irrelevantes de una película, o nos leemos todo el divorcio de una celebridad. Es erudición de la basura. Y mientras nos saturamos de esos datos, descuidamos la gestión del estrés y las relaciones familiares. Y para cortar esta hemorragia, las fuentes destacan una técnica específica: la auditoría nocturna. Sí, el examen de conciencia de la vela apagada. El mecanismo es que, al terminar el día y apagar la luz, debes repasar en silencio todas las palabras y acciones de la jornada. Al evaluar el día, reduces la temperatura emocional, identificas por qué estallaste en una reunión o si tomaste una decisión por pura vanidad. El requisito es una honestidad brutal, porque como dice el texto, una buena conciencia no teme a los testigos. Es un reto formidable para quienes nos escuchan. Esta misma noche, al apagar la luz, en lugar de mirar el teléfono hasta caer inconscientes, dedicar 5 minutos a auditar el día de forma clínica. Puede ser muy incómodo mirar de frente los propios fallos, pero es el primer paso indispensable. Totalmente. Y si condensamos la esencia de esta exploración, la conclusión es que el estoicismo no nos pide que dejemos de sentir, sino que no seamos esclavos de lo que sentimos. Nos invita a salir de la multitud, a buscar esa tranquilidad serena por encima de la risa hueca, y a dejar de acumular datos triviales para empezar a curar nuestras mentes. Y esto importa hoy más que nunca porque, aunque no enfrentamos a emperadores tiranos como Nerón, todos enfrentamos estrés, decepciones y la constante saturación de información. El estoicismo es un escudo para la vida moderna. Sí, un bastión intacto, inmune a las métricas de las redes sociales y sordo al ruido exterior. Sin embargo, para terminar, quiero dejar a nuestra audiencia con una última reflexión que desafía un poco la perspectiva de Séneca. Si el objetivo máximo es proteger nuestra propia ciudadela mental y volvernos completamente indiferentes a los accidentes del mundo externo, no existe el riesgo de volvernos demasiado insensibles. Las fuentes mencionan de pasada que Marco Aurelio predicaba el amor al prójimo y el cosmopolitismo. Es una tensión ética enorme dentro del propio estoicismo, ¿sí? Pues ahí queda para reflexionar en casa. ¿Dónde se traza la línea entre mantener una paz mental invencible y mantener la empatía y la responsabilidad hacia un mundo que, como decía Séneca, está en llamas? Lograr ese equilibrio es, quizá, el verdadero desafío. A seguir cuestionando los mapas heredados y recalibrando ese GPS interno. Hasta la próxima.